on this wild ride. We're gonna have a blast. Get ready, get set, let's rock the party. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo para este canal. Hoy os traigo para este podcast a un compañero y amigo que nos va a explicar pues su experiencia, cómo ha ido su evolución desde el instituto, etcétera, hacia adelante hasta el momento actual, y nos va a contar un poco pues a qué se dedica y cómo lo hace. Bueno, pues cuéntanos, preséntate primero y cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, pues buenos días, yo me llamo Nacho y actualmente trabajo en el sector de la sanidad, de ambulancia, Ujú. como técnico de emergencias, y también soy estudiante, vuelta a lo antiguo, y nada, estoy estudiando prótesis dental, o sea que nada, poquita cosa. Bueno, bien, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Qué te llevó a elegir la profesión a la que te estás dedicando hoy en día? Y cuéntanos un poco qué haces en esa profesión. Era un momento de mi vida que después de haber estudiado antes una carrera, estaba un poco perdido y dice, no sé qué hago, qué voy a hacer, estoy aquí que no tengo nada. Y entonces pues estudié un cursito de estos que te da el paro. Ujú. ¿Un curso de qué? El curso era de transporte sanitario. Y ese me enganchó con el tema de la salud, que nunca lo había tocado y tal. Ujú. Y me gustó, me empezó a gustar, me gustó muchísimo. Me hice otro, que era de atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes. Y con ese enganché uno con el otro y ya me enganché a estudiar el grado de medio de técnico de emergencias sanitarias. Y bueno, nada, todo a partir de ahí pues fue un suma y sigue, suma y sigue. He estado trabajando varias veces de técnico en varios puestos distintos, pero al final es prácticamente lo mismo. Y, y bueno, y ahora mi función actualmente es estar de guardia en una planta química en el que si ocurriera cualquier cosa, un quemado, un infarto, cualquier cosa relacionada con la salud de los trabajadores, pues estamos de guardia 24 horas trabajando junto con un equipo de enfermería, por si La tuviera... primera asistencia, ¿no? Claro, Entiendo. claro, una Y para el asistencia transporte rápida. al hospital o lo que necesiten. Exactamente, exactamente. Ujú. Ujú. Vale. Esto, bueno, por lo que me has contado un poco, fue algo que quizás no era lo que te imaginabas cuando estabas estudiando, cuando estabas en secundaria, o sí, o tú ya tirabas por esa rama No, de ese sector sanitario, ¿no? no, qué va. ¿Qué te, qué, Lo descubrí tarde. qué te llamaba en ese momento cuando estabas en secundaria y qué te llamaba más la atención? ¿Qué te veías tú haciendo? Pues a ver, es que siempre a mí las cosas que me han llamado mucho la atención es las cosas artísticas. Entonces, pero bueno, al final tiré por una rama también un poco influenciado por tus padres cuando tienes 18 años que dices, bueno, pues, ¿qué vas a estudiar? ¿No? Pues entonces tus padres te dicen qué tienes que estudiar, ¿no? Y entonces pues, yo tiré por la rama de educación. Entonces yo hice magisterio de educación primaria. Ujú. eh, entonces, pues yo tiré por esa rama y yo me veía como profesor, bueno, sí, como maestro de niños de primaria. O sea, no me veía para nada. De hecho, pensaba que se me daría mal incluso el tema de la salud. Ujú. Un cambio importante, Sí, un cambio importante. sí. Volviendo al tema de todo este tema de la ambulancia y tal, que creo que puede generar mucho interés, Ujú. ¿se requiere algún permiso específico de conducir para ambulancia? O sea, quiero decir, o con cualquiera, vale, es que lo desconozco, por eso te... Pues antiguamente sí que existía ese permiso que se llamaba BPT, que es del B, pero prioritario. Pero eso se quitó, entonces ahora ya no, ¿vale? Con el carnet del coche normal. Ujú. Lo que pasa es que para las ambulancias muchas veces sí que te exigen que por pesos te tengas que sacar otro carnet, que es el carnet de camión, carnet C,
pero básicamente es por peso, porque muchas ambulancias sobrepasan los 3.500 kilos de peso y necesitas el carnet del camión. Para los que no lo sepan o desconozcan un poco exactamente las tareas de tu puesto de trabajo, Ujú. ¿qué sería? Cuéntanos un poco cómo serían las tareas que más llegas a hacer A ver, o las no, más habituales. nosotros como en la ambulancia y como todo equipo sanitario que tiene que estar junto, es dar la primera asistencia rápida al paciente a pie de calle, y sabes que todo a pie de calle es mucho más caótico, hay mucha gente. Entonces, lo que hay que hacer es, pues bueno, pues vamos a poner un ejemplo, una persona que entra en parada cardíaca, ¿no? Una persona que entra en parada cardíaca hay que hacer la reanimación cardiopulmonar, pero eh, turnándose entre ellos y hasta estabilizarlo. Una vez estabilizado, se traslada directamente al hospital. Ujú. Otra de las cosas que tienes que hacer es ayudar a tu enfermero. Es decir, si te pide que purgues un suero, que le pases X medicación, en fin, es que son tantas cosas aparte de la de conducir. Es que no es solo conducir. Claro, es que yo creo que la gente tiene quizá ese concepto de, de ya no el nombre técnico como tal, técnico de ambulancia, sino como conductor de ambulancia. Y parece que solamente la gente piensa que se dedica a conducir, va uno conduciendo y ya está. O sea, realmente eso no es lo que ocurre. No. Al final, bueno, pues también este podcast quiero que sirva un poco para quitar ese mito que la Ujú. gente tiene, esa idea, y pues dar un poco y poner en valor el trabajo que desempeña. Que al Exacto. final, pues es muy importante, como tú has dicho, al final es trabajo en equipo, tanto con el médico, el enfermero, como con vosotros, y al Sí. final lo que hay que buscar es eso, la estabilización del paciente. Ujú. Vale, muy bien, está bien. ¿Y cómo recuerdas tu primer día trabajando? Y yo- Fue muy caótico, hablando de caos, como estabas contando. Fue el primer día trabajando como técnico, fue hace 3 años ya, y tenías que ir a las playas de Orihuela Costa, ¿no? De la zona de la Cenia y eso. Ujú. Ataviado con tu ropa larga de técnico y, y en una playa, y a esperar la emergencia. Claro, el primer día dices, ya, me dejan aquí solo. No, menos mal que ibas con un compañero que también era, no, era novata también en ese mismo día. No, pero no, me tocó con otro que ya tenía un poco más de experiencia. No, y muy bien, o sea, creo que no surgió, a lo mejor surgió así que a alguien se había mareado y yo un poco, pero por lo demás fue bien. Bueno, siempre es bueno empezar así, por lo menos. Sí, 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 sí. Luego Vale. ya te vas calentando, ¿no? Y ya. Ujú. Sí, luego ya va, supongo que conforme uno trabaja más días se encuentra cosas más, pues, más difíciles, por así decirlo, Sí, o más complejas. sí. Sí que hablando un poco de eso, de la complejidad, ¿algún momento que en estos 3 años que dices que has trabajado de esto, que te haya marcado, que tú digas, esto no se me va a olvidar nunca, que sea una anécdota que se pueda contar, lógicamente, pero, pero algo que tú digas, Buah, esto no se me olvida? Buah, que no se me va a olvidar, mira, creo que fue ese mismo verano en el que estuve trabajando en esas playas, hubo, creo que había una bandera amarilla. Es decir, ya sabes que hay que tener cuidado en la hora Sí, de bañarse, precaución cuando te metes porque hay muchísima corriente, precaución. etcétera. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que se metió una pareja no sé exactamente de qué país eran, creo que eran, si no recuerdo mal, alemanes, o bueno, eso es lo de menos. El caso es que era una pareja mayor, era una pareja de avanzada edad. Entonces se habían metido en el agua y la corriente del agua los había arrastrado un poco a unas rocas, ¿no? Entonces, pues la señora se había hecho algún corte y tal, y el marido fue como a rescatarla. El caso es que el marido tragó agua y tragó incluso hacia los pulmones. Claro, empezó la persona, el hombre, parecía normal hasta que empezó a ponerse cianótico y claro, nos quedamos como,
Digo, madre mía, este hombre se está el pulso, el pulsi, mejor dicho, le estaba dando un nivel de oxígeno bastante bajo. Sí. Lo tuvimos que trasladar rápidamente a una de las camillas, ponerle los pies hacia arriba e intentar, bueno, vino el SAMU también, que ya estaba en camino, y a transportarlo, a llevárselo, porque estaba el pobre y nosotros poniéndole la máscara de oxígeno y todo. Ujú. Esa fue complicado. Vale, y por ejemplo, esto ya va un poco más en relación al equipo con el que trabajas. Sí. Suele ser muy difícil trabajar en equipo. Quiero decir, te cuesta, por ejemplo, a ti como persona, te cuesta entablar una relación con alguien, porque por lo menos lo que parece aquí es como que eres una persona muy abierta, que coges confianza rápido. Pero luego a lo mejor trabajando la cosa es distinta. Entonces no sé si suele haber dificultades porque el trabajo en equipo siempre conlleva que te tengas que llevar más o menos bien con ciertas personas. Efectivamente. Y cuando quizás hay eslabones como distintos en esa cadena, a veces creo que puede llegar a costar. ¿En tu experiencia crees que eso ha llegado a ser un problema o no? A ver, a veces sí que puede ser un problema dependiendo también de las otras personas. No solo es mi predisposición a cómo yo gestiono eso, porque yo sí es verdad que, como tú dices, yo soy una persona muy abierta, intento poder entablar conversación con todo el mundo, intentarme llevar bien con ellos, pero claro, no todo el mundo es así. Hay gente que es mucho más cerrada y hay gente que no se deja. Entonces, pues con esa gente es un poco más complicado trabajar. Y hay gente así, por desgracia, en todos lados, ¿no? Pero también hay gente con la que se trabaja muy bien. Entonces, una vez que has llegado como a una compenetración, es mucho más fácil trabajar, Ujú. porque al final sabéis lo que necesita cada uno, el uno del otro. Entonces, pues como es un equipo médico, en este caso, en las ambulancias de aquí de la región de Murcia, eh, no sé si lo sabrás o no, pero las que son del dominio público del 061 van médico, enfermero y técnico de emergencias, uno o dos, dependiendo del tipo de ambulancia. Si es un SWAP, pues una UME, Ujú. dos si es la UME, ¿no? Y bueno, entre ellos son 4 personas o 3 personas, llevan una compenetración bastante buena, porque al final es un equipo que es casi siempre el mismo. Ujú. Y tienen que llegar a trabajar juntos más de 24 horas. Sí, al final te haces al equipo, Sí, ¿no? Entiendo. Claro. ¿Qué diferencia? Hablas de que hay una UME y un SWAP. ¿Qué sí. diferencia hay, para que lo sepan las personas que nos estén escuchando, qué diferencia hay entre UME y SWAP? Aunque sea grandes rasgos. Aunque las ambulancias son exactamente las mismas, con la misma dotación, todo es exactamente igual, lo que hay dentro, y la ambulancia es la misma, se diferencia de que el SWAP es el servicio urgente de atención primaria, es un tipo de ambulancia que aquí en la región de Murcia suele estar en centros de salud y no va tanto a la emergencia, no va más a la urgencia, que a lo mejor, pues yo qué sé, una persona mayor que se ha caído en su casa. Ujú. O cosas son pequeñas, resfriados, pero de gente, sobre todo, por lo que yo he visto en mi experiencia, de gente más mayor, ¿no? Sí, con pacientes de riesgo, quizás, ¿no? Que ellos, Ujú. si tuvieran que atender a una emergencia, van rápido, pero a lo mejor no es el caso del 100% de su 24 horas de trabajo, ¿no? En el caso de la UME, la UME prácticamente no sale de su puesto de trabajo porque ella sí que está para atender las cosas aún más graves en el que tengan que estar rapidísimo. Tienen que estar en menos de 10 minutos dentro del domicilio o en la calle o donde sea, y en el que tienen que estar preparados para todo, porque eso es carne de cañón. Ujú. Críticas. Vamos a Ujú. hablar de críticas. ¿Te han llegado a criticar, por ejemplo, en tu trabajo, o no críticas, sino algún comentario o alguna puntualización que te haya ayudado mucho a mejorar? Pues, sinceramente, no. Vale, supongo que no hay crítica como tal, pues, sobre todo por lo que has dicho entre compañeros, pero quizá hay consejos que no, que pues, sobre todo cuando empieza el primer día, sé que me has dicho, ¿no? Que Sí, te, que te van un poco... ¿Cómo es un primer día? ¿Te enseñan un poco las instalaciones? ¿Te enseñan un poco la ambulancia? Aunque ya has visto eso en un curso, sí, pero, pero no es lo mismo. pero no es lo mismo, entiendo, porque Cada eso creo que ambulancia pasa tiene en todos los trabajos y en todas las carreras, que Sí, llega un punto en el que eh, lo que ves y lo que es de verdad no es lo mismo.
al final. Exactamente. Que es como que te falta... Hay datos que faltan. Claro, Siempre van te a falta faltar información. cosas. Siempre faltan cosas. Bueno, pues pero como tú dices, un primer día, pues te tienen que enseñar todo. Y te tienen que enseñar dónde están todas las cosas. Porque claro, cada una tiene una distribución distinta. Pues no va a ser siempre, no, aquí está la medicación. No, oye, que a lo mejor ahí no está, en esa ambulancia no está la medicación ahí, está guardada en otro lado, ¿no? Mm. O mira, las mascarillas de oxígeno están ahí. Ah, vale. Tú ya sabes que dónde va cada cosa. Te tienen que enseñar dónde está todo. Sí, porque claro, al final. la bombona de oxígeno, todo, porque al final tú eres el que va a cargar con muchas de las cosas, como ayudar a tu enfermero, tu médico en, en la, Ujú. en la emergencia. Tenemos una invitada especial. Se llama Mariloli. Aquí ¿Qué? sí, claro que sí. Pues mi siguiente pregunta era básicamente que entiendo al final que es un trabajo que es bastante demandante, ¿no? Sí, Que quizá te exija el tener un buen descanso, sobre todo porque a la hora de conducir, ¿no? Sí. Una mala noche anterior puede ser quizá nefasta, ¿no? A la hora de conducir, además a una velocidad alta, con coches por en medio. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se gestiona el estrés en un mal día? Aquí tenemos al otro. De la mejor manera posible, porque como tú dices, son muchas horas y tú dices, en este momento hay estrés, pues tú tienes que estar centrado en lo que tienes que estar centrado, Ujú. no, es que no sabría decirte, estas personas, al ser un servicio de 24 horas, descansan por lo general bastante. Ujú. Si es un servicio que está muy solicitado, como en ciertos swaps de Cartagena, Sí. se ha llegado al consenso de tener 2 técnicos por turno y que se vayan rotando porque necesitan descansar ellos, porque justamente ellos tienen muchísimos avisos, Claro. más de 20 avisos, cuando te llevan Que se una, dice- que una se hora dice cada rápido. una. Claro, que se dice rápido. Exactamente. Ujú. Siguiente pregunta es, ¿cómo sería el día a día Ujú. en tu profesión? Me explico. ¿Sueles tener más o menos los mismos avisos, los mismos casos o hay cambios muy significativos? No, esto de cada día es un día nuevo, o sea, no tiene por qué ser igual en absoluto. Ujú. Un día puedes tener unos avisos, digamos, que no son tan urgentes y que está bien. Y hay días que no puedes parar, a lo mejor infarto, venga, parada, hoy, accidente, y que te estrese a ti El ritmo, ¿no? Que el hay ritmo, incluso claro. varios avisos casi que a la vez, ¿no? Sin prácticamente parada entre uno y otro. Sí, básicamente, Sí, que das eso, el libre y ya te están llamando para otra cosa. claro. Pregunta un poco a hacer daño, como digo yo. ¿Tú crees que esos avisos, esas asistencias que tenéis que hacer se reducen en ciertos momentos puntuales? Por ejemplo, lo típico que se dice, cuando hay partido de fútbol, parece que la gente no se pone mala. ¿Crees que es verdad? A veces pienso que sí. Sí, ¿verdad? Hay cierta relación. Yo Sí, creo sí. en mi experiencia que también, que cuando hay un partido de fútbol parece que en esos 90 minutos la gente de repente Sí. mejora o Y- no hay tanta... Solo va a lo serio, por así decirlo, y al también mi hospital. novia, al ser enfermera, también lo ha comentado y ¿Verdad? Yo creo que el personal sanitario tenemos como esa idea, dice, ¿sabes que juega España? Bueno, no hay problema, no voy a tener nada durante este momento. esa estadística. Hay como una hora ahí de regalo, entre comillas, de que puede ir la cosa bien. Bien, bien. O sea, que no es una cosa solo una percepción mía. No. Vale. ¿Cómo es, por ejemplo, quiero decir, ¿crees que España, porque de donde estamos haciendo este podcast, ¿tú crees que en España no se tiene conciencia a la hora de cuando viene una ambulancia, que la estamos escuchando, por ejemplo, lo típico que viene la ambulancia por detrás nuestra, con la sirena puesta, con las luces, etcétera, de apartarse, de hacerlo de una manera muy eficiente, porque hay países, por ejemplo, no sé cuál es ahora mismo, pero como que tienen un código o algo así específico en el que los coches de un carril se apartan a uno, los otros a otro y se queda un carril completamente en medio de un pasillo. Alemania. Puede ser que sea Alemania, sí, ahora que lo dice. Y me parece
espectacular. Esa educación ciudadana, ¿eso crees que aquí pasa? ¿O como que es algo mejorable? Yo creo que aquí pasa, no a nivel de que lo hace Alemania, que prácticamente deja todo el carril, sino que aquí la gente, yo veo que se aparta Que lo hacia intenta. sus lados, hacia donde le pillan, se aparta y te deja pasar. Sí, yo ahí sí que lo veo, pues, vale, en ningún momento no me han dejado pasar. Vete a China, donde no te dejan ni pasar siquiera. Hablando un poco de eso, de que no te dejen pasar, por ejemplo, cuando hay un atasco en la autovía, Sí, sabes que hay muchas, por ejemplo, hay zonas aquí donde vivimos, ¿no? En la región, que tiene, por ejemplo, el nudo Espinardo, ¿no? Que se forma siempre mucha retención de coches, o la además, manga. con muchos kilómetros, La Manga, por ejemplo, La Manga es más o menos. Eh, ahí, ¿cómo lo hacéis? Quiero decir, ahí hay veces que no se puede apartar la gente porque ahí no hay espacio físico. Efectivamente. ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo conseguís Ahí, llegar al sitio? ahí no lo sé. En ese nunca me ha pillado. Has Ahí tenido suerte he entonces. tenido toda la suerte del mundo y nunca me ha pillado. Así que no lo sé cómo lo gestionan los compañeros. Ahí tendrían que a lo mejor darte órdenes desde la centralita de cómo proceder o cómo... De verdad que no lo sé. Sí, bueno, quizá la policía empiece a Claro, organizar si un está poco la policía y puede hacer algo, y pues, a lo mejor sí. Pero Hablando de esto, ¿colaboráis mucho con la policía en ese sentido? sí, a pie de calle, sí, porque al final casi siempre van. O la policía o la Guardia Civil siempre tiene que estar cuando es algo en calle, en la calle. Entonces casi siempre va. Ujú. Y al final hay que colaborar con ellos. Para la audiencia también esta pregunta que quizás le pueda interesar y sobre todo, aunque no sea personal sanitario, pero ¿cuánto es el tiempo, por así decirlo, el tiempo de oro para llegar desde donde estáis, en la centralita donde estéis o en el sitio en el que estéis, La base. en la base, hasta concretamente el sitio donde tenéis que atender al paciente? ¿Cuál es el tiempo que vosotros decís, por ejemplo, "Va, esto es una buena marca de tiempo o hemos llegado tarde por la razón que sea, por tráfico, por lo que sea"? Sí. ¿Hay algún tiempo así más o menos? O por lejanía, porque puede Sí, o estar por muy lejos. lejanía, sí, sí. Pero vamos, que lo normal dentro de la ciudad sean 10 minutos. 10 minutos. ¿Cuándo Sí, consideráis que quizá ya es demasiado tarde? Ya no que sea, bueno, hemos llegado un poco tarde, sino ya algo excesivo. más de media hora. Sí, realmente media hora un paciente se complica, o se complica y se muere, o se complica y es Incluso difícil 20 recuperarlo. minutos también Sí, es sí. bastante. Es demasiado. O sea, el objetivo son 10 minutos más o menos. 10 minutos, si ya estás fuera de ciudad, Sí, que ya está que tengas que ir, circulando. que tengas que ir expresamente a un pueblo alejado, pues eso te puede ir media hora o 3 cuartos. Porque si está alejado y o no encuentras, que a veces, no se sabe que a veces el GPS no funciona, hay zonas que no hay cobertura, que no te va bien, y tú dices, ¿dónde estoy? Ujú. Pues también ha pasado. Gran avance hablando de eso, del GPS, sobre todo para tu profesión, porque sinceramente los conductores de ambulancia en la época donde no había GPS, Era ten- parte de tenés que saberse el recorrerte, plano. de recorrerte las calles tú por tu cuenta y Claro, aprenderte el plano de pe a pa. en ese Mm. sentido, eh, Aún así, yo como técnico lo he hecho también. O sea, me he ido fuera de mi horario, me he ido por pueblecitos para ir viendo las calles de donde estoy en ese momento y ver que no. sí, valorar posibles rutas quizá, ¿no? Que sean un poco Exactamente, rápidas. exactamente. Está bien, la verdad que eso es una cosa pues que te ayudará mucho, lógicamente. Mm. Vale. Eh, ¿Tienes algún sistema, alguna cosa que tú digas, lo hago de esta forma eh, cuando estoy muy estresado para intentar relajarme? Porque si no, no consigo gestionar, esa tensión. Eh, yo es que para mí es vital la comunicación con los compañeros. Ujú. Entonces, bueno, cuando en uno de los trabajos que tuve, que es para la información de todo el mundo, va a ser lo más común a la hora de trabajar en ambulancia, son las de traslado. Ujú. Las ambulancias de traslado, no hay emergencia, no hay nada, únicamente es como un autobús pequeñito para transportar personas. Esas personas están enfermas, son del hospital y tal. Ahí se genera muchísimo estrés. Son 8 horas conduciendo, transportando gente y tal. La manera que teníamos nosotros, los compañeros, de gestionar un poco ese estrés era que en un punto
mientras recogías a un paciente dentro del hospital, pues y esperabas a otro, te ponías a hablar con tus compañeros y a tratar otros temas que no fueran, o mismos temas de trabajo, porque surgiera alguna crítica, como un tema que no tenga nada que ver con el trabajo y decir, venga, va, ahora mismo estos 5 minutos me han venido bien para la cabeza, ¿no? Sí, buscarte un poco esa vía de escape, ¿no? De Sí. decir, desconecto aunque sea esos 5 minutos Sí, para poder seguir trabajando a tope el resto del exactamente, tiempo. exactamente. ¿Has notado, por ejemplo, algún cambio significativo desde que empezaste tu profesión hasta ahora? ¿Una evolución que tú digas, desde que empecé, desde el Nacho que empezó Ujú. hasta ahora, veo una evolución? ¿Has visto algo de eso? ¿Tú te valoras que tú has crecido como profesional? Digamos que sí, al final cuando empiezas estás verde en todo, ¿no? A nivel madurativo también estás verde, ¿no? Sí que siempre hay una evolución, siempre va a haber una evolución, ya sea a nivel emocional como a nivel, sí, por ejemplo, a nivel emocional, que te vuelvas más frío, que empieces siendo cálido, una persona cálida, y te vuelvas más frío. En mi caso, yo me he vuelto más frío, ¿no? Es decir, tienes que intentar que no te afecte las cosas que te dan de tu trabajo. Es decir, las personas enfermas, todo esto tiene que intentar no afectarte, ¿no? A nivel laboral, de trabajo, también se aprende porque al final estás aprendiendo y constantemente pues dices, anda, mira, yo esto no lo sabía y lo voy a aplicar a partir de ahora, ¿no? Ujú. Eso es lo que más, yo lo noto en mí y en mis compañeros que me lo han dicho también. Hablando un poco de esa frialdad que comentabas, ¿consideras que es algo negativo volverse frío o que es necesario? En ciertos momentos, mira, yo no lo considero tan negativo, porque Que no es negativo. hay mucha gente que dice, es que el personal sanitario, el médico, el enfermero, quien sea, el celador, da igual. Dice, es que es una persona muy fría, que no sé qué. O sea, como que quizá cuando uno empieza, como tú bien has dicho, es como más cálido, más empatiza más quizá con el Yo enfermo. sigo empatizando todavía. Exactamente, ahí voy. Es que creo que no es lo mismo no empatizar que ser frío, porque empatizar, tú puedes empatizar con el paciente, pero luego quizá necesitas ser frío para que no te afecten ciertos problemas. Claro, es que no, lo que se considera, lo que se intenta es que tú no te lleves todo eso a casa, ¿no? En tu cabeza, que luego tengas que depender de salud mental, ¿no? Sí, ayuda psicológica. Exactamente, porque te pueden afectar muchas cosas. De ahí lo de ser frío, ¿no? Ser frío en la emergencia y no llevártelo a casa, sino tratarlo con tus compañeros y entonces es como, vale, ya está. Sí, hacer la terapia casi psicológica con los compañeros hablando del Exactamente, tema y soltando un poco. un briefing, pero por ejemplo cuando ha habido un accidente, vamos a poner un caso muy, muy abrupto, ¿no? Un accidente de vehículo y que encuentras partes de una persona y eso te puede chocar, eso te puede llegar a generar un trauma, ¿no? Ujú. Eso es lo que no debes de llevarte a casa. Tienes que intentar ser lo más frío posible en ese aspecto, que no te afecte nada de eso. Pero luego, claro, con el paciente tienes que ser cálido, tienes que estar empatizando y tienes que tratarlo lo mejor posible. No puedes. Yo no entiendo lo de cierto personal médico que es frío con. Lo tengo encima de la cabeza. Ah, yo tengo tengo una abeja por ahí, perdón. Cosas del campo. Que es verdad que hay personal médico que no empatiza nada, ¿eh? Y esas personas sí que pueden molestar al paciente. Sí, creo que también una de las cosas que... Al final me pica. No, sí, están aquí. Una de las cosas que pasa, quizá, yo creo que tienen que alejar un poco el vaso. Una de las cosas que pasan, quizá es eso, que conforme uno avanza, si se lleva problemas a casa y no los suelta, incluidos los problemas propios que cada persona tiene, ¿no? Sí. Personales, creo que al final pueden afectarte y hacer que te conviertas en un profesional frío, distante, poco empático, y eso es un problema porque al final nosotros trabajamos con personas que trabajan con una máquina, pues Da igual. le da igual, entre comillas, sí, Claro. podrá tener problemas con sus compañeros que tenga cerca, pero al final, como tú decías antes, trabajas con un equipo que tienes que comunicarte con ellos, tienes que trabajar codo con codo
y luego con el paciente. Al final, que tú tengas un problema personal o que te lleves cosas a casa, creo que influye de una manera pues mucho más negativa que en otras profesiones. Mm. Pero bueno, es una cosa mía personal, no sé supongo que la compartes por lo que has dicho. La comparto totalmente. La comparto totalmente. Además, cuando se trabaja en las de traslados, tú estás solo. O sea, tú como técnico, tú estás solo en una ambulancia y hay personas y personas, ¿no? Aún así, tú tienes que tratarlo lo mejor posible, aunque esas personas te molesten. Sí, hay personas que de hecho te molestan porque al final supongo que hay que entender la situación, que son personas enfermas, que cuando una persona está enferma, pues de manera irremediable está más irritable. Y la porque familia también. La familia está preocupada, se vuelven muy ansiosos. Todo eso al final casi que lo vuelcan en el profesional sanitario, que es la figura que tienen delante y a la que a la que le dejan la responsabilidad en ese momento de suya o de su ser querido. Creo que al final un poco los tiros van por ahí. Entonces, también el personal sanitario aguanta ciertas cosas que son difíciles de llevar. Sí. Vale, y que, por ejemplo, para la gente que te esté viendo, que le hayamos metido ese gusanillo ahora de quiero ser como Nacho, ¿qué le dirías a una persona, pues por ejemplo, que esté en secundaria, que esté haciendo bachiller, que no haya hecho todavía la carrera universitaria, lo que sea, o en cualquier punto de su formación? ¿Qué consejo le darías? ¿Le recomendarías que hiciese esto que estás haciendo tú? ¿Le recomendarías quizá otra cosa? ¿Qué salidas tiene? Coméntale un poco o aconséjale. Yo siempre recomiendo que la gente nunca deje de formarse. Da igual lo que hagas, da igual lo que estudies, que nunca dejes de formarte, ¿no? Porque siempre tienes que tener... Hay que aprender de todo, un poco. Como yo digo, tienes que aprender un poquito de todo, Se ¿no? te viene de tu rama de profesor también, ¿no? Sí. Ahí vas ahí. Exacto. Ahí vas ahí. Tienes que aprender un poquito de todo, ¿no? Es verdad, para la vida en general, ¿no? Sí. Para esta rama en concreto de sanitaria, de técnico de emergencia, yo cuando la estudié, pues aparte que es teórica también y tiene su parte práctica, es muy bonita, pero tienes que estar, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo podría decir? Compenetrado con... No, compenetrado no sería nada la palabra. Tienes que estar, una persona que no tenga miedo a... Sí, como receptivo, ¿no? A lo que venga. Claro. Sin miedo a hacer cosas nuevas. Exactamente, que una persona que no sea, que se maree, por ejemplo, cuando vea sangre. Una persona tiene que ser como una persona líder, una persona que tiene que estar muy activa. También te digo que no todo el mundo llega a una ambulancia súper medicalizada como estábamos hablando antes. Lo más normal es que llegues a una ambulancia de traslado. Porque es lo que más precisa un centro sanitario, o sea, en este caso el Servicio Murciano de Salud, que hay tanta persona enferma que tengas que trasladar, por ejemplo, gente que está en diálisis, todo eso también hay que hacerlo. Y es necesario que haya técnicos que lo hagan. O sea, es decir, hay que pensar que no solo va a ser, voy a ir a un accidente, voy a ir a una parada. No. Eso es lo que menos, y lo que llega a la gente que ya tiene o muchísima influencia o que salga una oposición. Pero vamos, que yo animo que esto no se deje de estudiar tampoco, porque al final es necesario. Al final es necesario que haya este tipo de trabajo. Yo siempre lo voy a recomendar que lo estudies, pero solo si te gusta. Si no te gusta, Claro. pasa página Y a otra cosa. y a otra cosa que te guste. Pero yo digo que nunca dejes de formarte. Me comentabas, por ejemplo, antes de esta entrevista, ¿no? Que estabas también haciendo otra cosa, porque te gustaba mucho ser creativo, ¿no? Sí. ¿Quieres comentarnos algo de ese proyecto así de forma breve o rápida? De manera artística siempre me ha gustado pintar, dibujar y eso. Y todo lo que tenga así que un poco con el arte, ¿no? Pero llevarlo a una profesión, pues he dicho, oye, pues mira, voy a llevarlo a una profesión que es una profesión dental, es una profesión que tienes que hacer unas prótesis dentales. Bueno, prótesis solo, no, se llama prótesis dental. Coño, me boca. Pero hace muchísimas, hace férulas de descarga, hace férulas de ortodoncia como la que llevo yo ahora mismo. Es decir, hace muchas cosas, pero es todo con las manos. Es todo muy manual. Ese es el proyecto que ahora mismo estoy
terminando. O sea, es decir, todavía me queda un curso por terminar, pero Ujú. ahí estoy, que me gustaría trabajar en un laboratorio. Qué bien. Son cosas que al final son para la gente igual. O Sí, sea, una cosa es que la asistencia que haces tú en el trabajo que hayas comentado al principio y la que haces ahora, que es un poco, pues eso, también para la gente, para ayudarla. O sea, que tú al final siempre vas un poco destinado a ese camino, sí. a ese camino. Muy bien. Hablabas de la formación, de seguir formándose. ¿Consideras que una persona quizá debería, una vez que se mete en el ámbito sanitario, seguir formándose en todo lo que eso conlleva? ¿O que quizás salir también de ese círculo le puede aportar mucho? Yo siempre pienso que, o sea, en el caso sanitario, tú debes de renovarte. Sí, sí, hay que seguir formándose. No, no puedes, porque una vez que ya has aprendido, vale, hoy ya sé cómo actuar ante una parada cardíaca. Vale, pasa que pasa un año. Sí, A ver si te acuerdas. correcto, sí, se olvidan muchas cosas y al final hay que actualizarse, ¿no? Y Exactamente. salen cosas nuevas y sobre todo en medicina, hablabas tú de las prótesis, pero es que eso a lo mejor hace 50 años no existía. O sea, realmente hay un avance muy importante a nivel tecnológico, a nivel Ujú. de sistemas que ayudan al paciente, ¿no? Y como tú dices, si no te actualizas, en poco tiempo, como tú dices, un año, te puedes quedar ahí atrás. Sí, O sea sí, que, sí, sí. De vale. hecho, yo renové mi... Llevaba un año o menos de un año sin trabajar y me ofrecieron un curso de renovación para anteparadas cardíacas y actuación con el DESA. Y yo lo hice. Le dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos a renovar? Claro que sí. Bien, Trabajes o no, siempre viene bien. muy bien. Sí, incluso por la calle también, Claro, también efectivamente. puedes hacer la asistencia y viene bien saberlo. De hecho, creo que para mí, por lo menos, sería casi obligatorio el hacer ese tipo de cursos en institutos, colegios, desde muy pequeños. Ya se empieza a hacer, Sí, ya hay mucha más conciencia de que eso salva vidas, pero quizá en mi época, por ejemplo, eso no se hacía. Yo no di ningún curso hasta que entré en la carrera de ni yo, medicina y él supongo que tampoco, porque más o ni yo. menos tenemos la misma edad. Eh, Bien, pues pregunta filosófica un poco. ¿Cómo, qué le dirías al Nacho del pasado Ujú. a día de hoy? De cuando tú eras pequeño, ¿qué le dirías si tú te encontraras con él? De cuando yo era pequeño, cuando era adolescente. Adolescente me vale, que es Ah, como más compleja esa edad. sí, es que es bastante más compleja. Pues yo le diría que a lo mejor no tirara por lo que estudió, porque total, no lo está usando, no lo está ejerciendo, y que desde el primer momento hubiera ya tirado por la salud. Pero también le diría que no decayera, que siguiera estudiando, que siguiera, que la vida tiene preparado cosas buenas para ti, y a veces no, por desgracia. Pero bueno, que no se deje de amedrentar y que siga y que estudie, por ejemplo, pues lo que yo estudié, pero en vez de estudiarlo tan tarde, sino más, Empezar un poquito antes. un poco bastante antes, sí. Ujú. Y ahora la otra parte, el otro extremo. ¿Qué le dirías a tu yo del futuro? De 10 años en adelante, más o menos. ¿Qué le Mm, dirías? ¿Cómo te gustaría que fuese ese Nacho? ese Nacho, yo lo quiero ver feliz. Yo creo que va a estar bastante feliz porque a día de hoy es una persona feliz. Eh, yo le diría que continúe lo que está haciendo, que no se deje, ¿cómo dice? Que no se deje, ay, se me están yendo las palabras ahora. Que no se deje ¿Desanimar o algo así? desanimar. Gracias, por favor. Que no se deje desanimar bueno, que siga adelante con su proyecto y con sus proyectos. Porque hay varios ahí que ahora mismo no se pueden hablar, pero hay varios proyectos. Que siga adelante, que siga queriendo mucho a su pareja, que eso, vamos, siempre va a venir una ayuda, es una ayuda increíble. Ujú. Pues por mi parte ya está. Como dije en otros podcasts, si queréis hacerle cualquier pregunta o que hagamos un listado de preguntas porque quizá haya cosas que no se han entendido bien o que queráis profundizar un poco más y saber más del tema, dejadlo en comentarios y de esa forma haremos una recopilación, lo volvemos a traer
y que responda un poco ya a esas preguntas un poco más dirigidas ya por los propios oyentes de este podcast y por el propio público. Pues nada, Nacho, muchas gracias. Me alegro siempre de estar contigo. Lo mismo te digo, hombre. Y sobre todo ya verás cómo has ayudado a mucha gente con tu experiencia y Espero. con De tu sabiduría de tu trabajo. Espero que sí, espero que sí. Bueno, pues nos vemos en otro podcast. Hasta luego. Hasta luego. Get ready, get set, let's go. We're on the road, don't you know? Join us on this wild ride. We're gonna have a blast. Get ready, get set, let's rock the party.